En la clase de hoy pues estaremos viendo el modelo práctico del transformador y sus aplicaciones. En esta sección del curso estaremos hablando de los transformadores en su modelo práctico y cómo estos se diferencian del transformador en su modelo ideal. Cuando hablamos del transformador en su modelo práctico, pues tenemos que ver, ¿verdad?, dónde es que el transformador obtiene sus pérdidas, ¿verdad? Porque va a haber pérdida en el transformador, no va a ser 100% eficiente. El primero es que los embobinados que componen el transformador pues se calientan, y si se calientan pues se modelan con resistencias R1 y R2, ¿verdad? Una para el embobinado primario y R2 para el secundario. Otro fenómeno que ocurre es que ocurre flujo de dispersión o leakage en los embobinados. Y esto es que el flujo magnético pues no necesariamente va a viajar por el entrehierro, ¿verdad? Por el núcleo de hierro, sino que parte se puede ir por el exterior, por el aire. Y que eso se modela con esta reactancia JX1 para el primario, JX2 para el secundario. El conducto magnético o el iron core se calienta también, y esto se debe a corrientes circulatorias que en inglés le llaman eddy currents, y que eso lo modelamos con una R sub C de resistencia de core. La reluctancia, que es un fenómeno parecido a la resistencia pero en circuitos magnéticos, no es cero, o sea que hay oposición al flujo magnético. Si la resistencia es oposición a la corriente en un circuito, reluctancia es oposición al flujo magnético, y eso lo modelamos con una reactancia JXC en el conducto magnético. Lo que nos deja con el circuito equivalente completo como este, ¿verdad? Donde yo modelo todas esas pérdidas, tanto en los bobinos, ¿verdad? Bobina primaria y secundaria, como en el core, en el iron core. Así que si queremos el modelo completo equivalente sería ese, ¿verdad? A diferencia del modelo ideal, que no se consideraba nada de eso. Pero ese entrehierro o conducto magnético en la práctica se lamina, ¿verdad?, con una sustancia para eliminar esas pérdidas en el núcleo, ¿verdad? Aquí en esta figura pues tenemos el concepto de lo que es el leakage, cuando el flujo, en lugar de viajar todo por el magnetic core, algo se va por el aire, ¿verdad? No corre por el iron core. En el caso de nuestro transformador de laboratorio, pues el iron core está aquí, ¿verdad? Ese es el transformador laminado, y ese laminado es el que nos permite que nosotros entonces hagamos un circuito aproximado en vez del diagrama exacto, sin considerar, ¿verdad?, aquí las pérdidas en el iron core, ¿verdad? Así que si yo lamino eso, me permite entonces simplificar el circuito a simplemente las pérdidas en los embobinados, no en el iron core. Y ese es el que vamos a utilizar para nuestro ejemplo, ¿verdad? Tenemos un transformador de 23 kVA, 2300-230 en voltaje, 60 Hz, con R1 4 ohmios, R2 0.04, X1 12 ohmios, X2 12 ohmios. El transformador opera 75% de su carga nominal, ¿verdad? No opera 100%. Si el power factor de la carga es 0.66 leading, ¿cuánto es la eficiencia del transformador? Así que nosotros construimos nuestro diagrama equivalente sin considerar las pérdidas en el iron core, ¿verdad?, con los datos que nos dieron. La potencia es de 23 kVA, el power factor 0.866 leading, que leading lo que significa es adelantado, ¿verdad?, la corriente con respecto al voltaje, ¿verdad? Si el voltaje es ángulo cero, la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Eso es lo que significa leading. Y la eficiencia la vamos a calcular dividiendo la potencia de salida en la carga entre la potencia de entrada que me suple la fuente de voltaje. Y que lo primero que hacemos es trabajar
en la parte del secundario, que es donde se conecta la carga, con la ecuación de la potencia, S2 igual a V2 por I2. Despejamos por I2, que sería S2 entre V2, 23 kV ante 230 voltios. Es el voltaje que va a haber en la carga, ¿verdad? Los 230 voltios. Eso nos da 100 amperes, pero el problema nos dice que el transformador opera 75% de la capacidad, así que hay que multiplicar esa corriente por punto 75, lo que me da 75 amperes. Como yo eventualmente tengo que buscar la potencia en la fuente, voy a necesitar que esas corrientes estén expresadas en fasores. Así que expreso el 75 por ángulo del coseno inverso del power factor, ¿no? Como es leading, pues entonces la corriente tiene un ángulo positivo. Así que 75 amperes, ángulo 30. Ya tengo mi corriente I2 en el bobinador secundario. Ahora lo que hacemos, ¿verdad?, es un KVL. KVL en el lazo del secundario para hallar el voltaje de 2. Una vez yo tenga el voltaje en la bobina 2, con la relación de voltaje de transformador ideal, puedo hallar el voltaje en la bobina 1 y así seguir hasta conseguir el voltaje 1, ¿verdad?, para conseguir la potencia en la fuente. Así que realizando el KVL en E2 menos E2 más I2 por la caída en esa impedancia, R2 más JX2 más V2. Despejamos por E2 y me queda V2, que es 230 más 75 amperes ángulo 30 por la impedancia .04 más J.12. Como hay una multiplicación, se cambia ese fasor de rectangular a polar para poder multiplicar por el 75 ángulo 30. Eso nos da .13 ángulo de 71,57 por el 75 ángulo 30, 9.49 ángulo de 101.57. Para sumar necesitamos que esos fasores estén en rectangular, así que se cambia este fasor de polar a rectangular. Se suma y luego se vuelve a cambiar a polar y nos da 228.3 voltios, ángulo de 2.33 grados. Sigo avanzando, calculando el voltaje en la bobina 1, como dijimos, con la fórmula de la relación de los voltajes en transformador ideal, que aplica aquí también. E1 entre E2 igual a N1 entre N2, así que despejo para E1, N1 entre N2 por E2, todo lo tenemos, N1 es 2300, N2 230, por 228.3 ángulo de 2.33, y eso nos da 2283 ángulo de 2.33 grados. Si quiero la I1, pues lo hago con la fórmula de la relación de las corrientes, ¿verdad? Transformador ideal. I1 entre I2 igual a N2 entre N1, despejo por I1. N2 entre N1 por I2, todo lo tenemos. 230 entre 2300 por 75 amperes ángulo 30. Y eso nos da 7.5 amperes ángulo 30. Ahora puedo hacer el KVL en el lazo 1, de la malla 1. Menos B1 más I1 por la caída en la bobina de I1, R1 más JX1 más E1. Dejo para B1, que sería E1 más I1 por R1 más JX1. Y que 2283 ángulo 2.33 más 7.5 amperes por 4 más J12. Cambiamos ese 4 más J12 de rectangular a polar para poder multiplicar. Y entonces tenemos 2283 ángulo de 2.33 más 94.87 ángulo de 101.57. Para sumar hay que tener los fasores en rectangular, se cambian a rectangular, se suman y luego lo volvemos a cambiar a polar y el B1 nos da 2269.7 ángulo de 4.69 grados. Ya con todos esos valores podemos calcular la eficiencia, la potencia de salida la pudiéramos haber calculado mucho antes porque teníamos todos los datos. PAUD es B2 por I2 por el coseno de Z, que es el power factor, ¿verdad? Así que 230 por 75 por .866, ¿verdad? Magnitud de B2 por la magnitud de I2 por el power factor. Eso nos da 14.938.5 watts. Quiero la potencia de entrada en watts, ¿cómo la calculo? Pues entonces aquí es donde necesito utilizar la fórmula de potencia compleja en la fuente, porque la fuente no tiene power factor. Así que sería S1 es igual a B1, pero I1 conjugado, ¿verdad? Porque tengo que hacer el conjugado al utilizar fasores en polar.
que 2269.7, ángulo 469 por 7.5, ángulo de menos 30, ¿verdad? Que le cambiamos en lo que hace el conjugado, cambiar el signo. Y nos da 17.023 VA, ángulo de menos 25.3. Necesito cambiar eso de polar a rectangular para tener la P y la Q. Pero de aquí lo que me interesa es la P, no tanto la Q. Porque la eficiencia es P out entre P in. Los 14.938.5 entre los 15.389. Eso por 100 y nos da 97% de eficiencia. Así que el transformador, ¿verdad? Si lo hubiésemos considerado en su carácter ideal, nos daba 100% como fue el primer ejemplo que vimos, pero al considerar entonces las pérdidas, nos baja la eficiencia de 100 a 97, lo que indica que el transformador es un dispositivo bastante eficiente. Así que con esto terminamos este ejemplo de modelo de transformador práctico.